Bueno, entonces, permítanme, antes de que ustedes comiencen a su exposición, solamente comentar rápidamente los pormenores del curso. Bienvenidos a esta sesión del 12 de junio del 2020. Estamos transmitiendo desde esta plataforma de Skype para la clase de investigación cualitativa de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Y entonces, bueno, pues estamos viendo todas las técnicas de investigación cualitativa, bajo el enfoque cualitativo, y en esta ocasión estamos frente a el tema estudios de caso. Nos va a exponer Montserrat Guadalupe, Héctor Ángel, Elisa, Sharon y Larisa. Recuerden que los que exponen, posteriormente los que nos pusieron, en este caso creo que Montserrat Guadalupe y Héctor, no van a exponer directamente de viva voz, pero ellos serán los responsables de responder las preguntas que aquí se generen, tanto las del grupo como las que yo pudiera hacer. Entonces, bueno, pues ya estamos en esta situación. Nuevamente, y antes de comenzar ya de manera formal la exposición de ustedes, bueno, pues recordarles que estamos nuevamente en el pico de la pandemia y estamos cuidándonos, ¿no? Y esta es una de las formas por las cuales nos seguiremos cuidando a través de estas clases virtuales y obviamente a través de lo que todo esto significa. Bien, pues vamos a comenzar. Les doy la palabra. Yo cierro mi video y ustedes tienen ya la palabra y el control de la clase. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, 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 te escuchamos. sí, te escucho. Bueno, buenas tardes, compañeros. Como pueden ver, nosotros les vamos a hablar sobre el estudio de caso. Ya le puedes cambiar, Monse, porfa. Monse, ¿sí me escuchas? Dice Monse que no se puede, es que como tiene mal su audio, yo la estoy apoyando con Messenger y dice que no se puede en la pantalla cambiar. Ahorita lo voy a volver a Perdón, intentar. oigan, a ver, les sugiero que que me envíen la presentación, y yo la puedo, colocar, yo la puedo ir manejando. Ok, ahorita se la envío entonces, profe. Sí, nada más dime por cuál vía lo vas a mandar y ya, yo lo bajo, pero por aquí por el chat o me lo mandas a mi correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Te lo mando a tu correo electrónico, porque por Ok, chat creo que no puedo. ok. Ya estoy abriendo yo mi correo para para estar al tanto e inmediatamente bajarlo. Ok, ahorita se lo envío. Pero permítame tantito. Es que como está un poquito pesado, sí se tarda tantito. Bueno, ahí ya les está apareciendo la primer diapositiva. Ujú. Y bueno, el estudio de caso, vamos a hablar primero, como una técnica. Y aquí nos dice que su concepto principalmente va a ser, este, proporcionar una serie precisamente de casos que representen situaciones problemáticas de la vida, de la realidad, para que sean estudiadas y analizadas. De esta manera se pretende que estos casos se les pueda dar una solución. Sin embargo,
Aquí en la lectura nos comentaba que el estudio de caso no es como tal precisamente para dar una solución, solamente se entrena a la persona que está realizando este estudio de caso para que brinde herramientas y se generen esas soluciones, más no él las realiza. Bueno, también es importante mencionar que el estudio de caso es una relación escrita que describe una situación de la vida de una persona, de un grupo o de una familia. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Creo que no. Bueno, a ver, Monse, si le puedes cambiar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos va a hablar, bueno, les voy a hablar un poco sobre los usos que se le da al estudio de caso. Principalmente son los que pueden ver en su pantalla, que es el diagnosticar, el analizar, localizar un método, que se pueda tener agilidad y que tenga una mejor toma de decisiones. Pero especialmente se utiliza para diagnosticar y decidir el terreno de los problemas donde las relaciones humanas juegan un papel importante. Principalmente se analiza el desde distintas perspectivas, tratando de señalar las principales variables que describen a la situación que estamos planteando. También nos permite determinar un método de análisis y adquirir una agilidad en determinar alternativas para la misma toma de decisiones. Bueno, hay muchísimos más usos que se le da al estudio de caso, pero estos son los más principales. Por ejemplo, también la lectura nos comentaba que se puede utilizar para reflexionar, digamos, sobre los temas que se plantea en el caso presentado. También nos ayuda para estudiar, para generar, para determinar procedimientos que se lleven a cabo para la evaluación de decisiones. La siguiente, Monse, porfa. Bueno, aquí en la lectura nos habla que el estudio de caso se apoya en 3 modelos, que son los que están viendo en su pantalla. El modelo centrado en el análisis de caso, el modelo de enseñanza para aplicar principios y normas legales, y el modelo de entrenamiento en la resolución de situaciones. Bueno, permítame tantito. Bueno, el primer modelo, que es el centrado en el análisis de caso, nos hablaba de que aquí se pretende que el conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico, los recursos que utilizamos, las técnicas que se utilizan y los resultados obtenidos a través del programa, se pretende que los estudiantes o profesores en formación que vayan a realizar el estudio de caso analicen y valoren el proceso de intervención de los expertos. Es lo que principalmente se basa el modelo de análisis de casos. El segundo modelo nos decía que busca que los estudiantes o profesores en formación se ejerciten en la selección y aplicación de los procesos adecuados y que además desarrollen un pensamiento inductivo y principalmente que encuentren la respuesta correcta a la situación. Y el tercer modelo principalmente busca soluciones en contextos específicos y aquí se requiere la implicación de sujetos que estudien el problema y se puede basar en diferentes casos.
No sé si alguien tiene alguna duda sobre algún modelo. Creo que no. Sí, creo que no. Ya, miren, al final, si quieren, revisamos algunos de los aspectos, porque eh, para la investigación, específicamente para la investigación cualitativa, uno tendría que pensar no en el tercer modelo, sino en el primero y en el segundo. En el tercero ya estaríamos más vinculados con procesos de intervención, es decir, de procesos más prácticos. En cambio, yo les he insistido mucho que antes de poder intervenir necesitamos generar procesos de investigación pues lo más objetivos, los más que tengan mayor nivel de confiabilidad, los que tengan cierto vínculo con la realidad, con la facticidad, para poder a partir de la información que se obtiene de ella generar algún tipo de posible intervención, pero la intervención siempre estará en el segundo momento de estos procesos, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre les he insistido en que tenemos que aprender a hacer investigación y ya después, con la información que tenemos, que hemos generado de las investigaciones, entonces ya podemos planificar modelos de intervención, no antes. No podemos aventarnos como a tratar de intervenir en una situación que desconocemos sus fundamentos o el nivel de problemáticas o el alcance del problema también, ¿no? Entonces, pero bueno, sigamos y ahorita ya lo regresamos a este punto. Ok, bueno. La siguiente, Monse, por favor. Bueno, aquí nos habla sobre, les voy a hablar sobre las características que debe de tener el estudio de caso, que son principalmente igual, son 4. La autenticidad, la urgencia de la situación, una orientación pedagógica y la totalidad. Bueno, aquí en la autenticidad nos hablaba que tiene que ser específicamente el estudio de caso una situación concreta que esté basada en la realidad, no se puede inventar o algo así. En la urgencia de la situación, aquí nos dice que tiene que ser forzosamente el estudio de caso, igual una situación problemática y que tenga que provocar un diagnóstico o una decisión. Luego nos habla de la orientación pedagógica y aquí nos dice que tiene que ser una situación que pueda proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento o de la acción. Y por último nos habla sobre la totalidad, que tiene que ser una situación total, es decir, que tiene que tener toda la información necesaria y todos los hechos disponibles. La siguiente, Monse, por favor. Bueno, aquí nos habla sobre la elaboración del estudio de caso. Aquí principalmente, bueno, nos decía que nos mostraba algunas recomendaciones para la elaboración de este estudio de caso y nos hablaba sobre que lo principal para elaborar un estudio de caso es que tengamos un conocimiento sobre los medios para la recolección de datos y nos daba algunos ejemplos. El primero es la entrevista a un profesional experimentado. Y aquí nos decía que este profesional obviamente debe de conocer más o menos la dinámica que estamos investigando o la problemática. Y se le invitaba al experimentado, en este caso al profesional, a narrar situaciones que ha atravesado durante su formación profesional. El experimentado nos va a hacer una narración de alguna situación y no se debe de interrumpir para evitar que nos diga alguna información falsa.
Esa es la principal. La segunda que nos recomendaba aquí, era el estudio de documentos conservados en archivos de la profesión. Y aquí nos decía que podía ser que entraban en juego varias personas, expedientes de despido, así nos decía, y igual que algunos incidentes como faltas sancionadas, problemas de reorganización, etcétera. Y por último nos sugería los escritos que refieren a acontecimientos personales o profesionales. Y aquí nos daba una listita de algunos de ellos, que por ejemplo son escritos autobiográficos, diarios, memorias o confesiones, la observación detallada de la situación o cartas que exponen una situación crítica o una decisión personal. Esos eran los principales tres, se podría decir que instrumentos que nos planteaba la lectura para que nosotros podamos elaborar un estudio de caso. La siguiente, Monse, por favor. Bueno, igual en esta elaboración del estudio del caso, la lectura nos comentaba que lo más importante para hacer un estudio del caso es la elección del tema, porque elegir bien el tema nos va a permitir que se pueda discutir adecuadamente. Igual nos decía que era importante escoger un tema que tuviera polémica, porque seguro iba a causar cierta discusión y iba a llamar un poquito más la atención. Igual es importante saber quiénes van a ser los protagonistas y estudiar de cierta forma sus características físicas y psicológicas. También nos decía que para elaborar bien un estudio de caso es importante conocer cuál era el entorno familiar que gira en torno al protagonista, conocerlo, y también nos hablaba sobre que tenía que ser un problema concreto que nos permitiera hacer preguntas de análisis y de discusión. Algunas recomendaciones que se planteaban aquí para hacer un buen estudio de caso es que fuera provocador, que fuera conciso, que fuera cercano y que fuera ambiguo. Aquí nos decía que fuera provocador para que el argumento pueda ser posible y nos dé una historia de los personajes. Debe contar con curiosidad y vuelvo a repetir que nos permita el análisis de los personajes. Debe ser conciso porque aquí nos mencionaba la lectura que no debe de tener adornos literarios. Debe ser cercano porque nos debe permitir que contenga narraciones del entorno más cercano a la propia cultura. Y por último debe ser ambiguo porque debe ser como la realidad, que no se tiene que convertir en algún teatro o algo así. Y por último nos hablaba sobre algunos tipos de casos. Y hay muchísimos, pero los principales que nosotros les pusimos aquí son los estudios de caso de valores, de solución, de imaginación, temáticos y de búsqueda. La siguiente, Monse. Bueno, ya hasta aquí, yo les hablé sobre el estudio de caso como una técnica, pero ahorita les van a hablar sobre la utilización del estudio de caso, pero en un enfoque de análisis local. Sí, bueno, me toca a mí. Es la utilización del estudio de caso en el análisis local. Eh, bueno, su estudio es como una estrategia, lo ven como una estrategia. Y bueno, yo encontré dos definiciones porque en la lectura pues había muchas definiciones. ¿Sí me escuchan bien? No, te escuchas un poco lejos. ¿Segura?
Espérame tanto. A ver, ya un poco mejor. Sí, ahí sí te escuchas bien. Bueno, y entonces como les comentaba, tenían muchas definiciones y entonces yo solamente escogí dos. Una, porque dice que es una investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación. Se basa en varias fuentes de análisis. Puede ser una organización, un rol, una ciudad o puede ser un grupo de personas. El estudio de casos suele considerarse como instancias de un fenómeno como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas. Y la otra que pues se me hizo muy interesante la definición fue esta, que era una estrategia de investigación que comprende todos los métodos con la lógica de la incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección de datos y el análisis de estos. Aquí debemos entender que el estudio de caso no es una técnica determinada, o sea, es más bien una forma de organizar datos sociales sin perder el carácter unitario del objeto social que estamos estudiando o que vamos a investigar. También algo importante es que el método de estudio no es una técnica particular para conseguir datos, sino de organizar estos con base en algunas unidades escogidas, como puede ser la historia de vida eh, o la historia del grupo. También, bueno, otro modo de organización pueden ser las entrevistas intensivas, cuestionarios, documentos o informes. La siguiente, Monse, por favor. Sí. Nos hablaba de las características y esta, bueno, nos mencionaba que era análisis de uno o más casos particulares y el examen a fondo del caso en cuestión. La que sigue, por favor. Y también nos mencionaba que si utilizamos esta estrategia o este estudio de caso, teníamos que ver los problemas derivados de la investigación con estudios de caso. Y estas son la validez, que dice que es la exactitud de la mediación. Esto quiere decir que es el grado en que un instrumento mide lo que se supone debe medir. Por ejemplo, no sé si vamos a entrevistar y todo eso, pues debemos guiarnos con la guía de entrevista y hacerlo adecuadamente. Pero si, por ejemplo, esta no nos tenemos que cambiar el instrumento para que podamos realizar una buena información y una recopilación de datos correspondientes. ¿Hasta aquí todo bien? Pues no sé, porque bueno, yo no estoy tapando mi micrófono, pero no sé si me escucho bien. Ahorita sí, pero de pronto sí te Ok. escuchas un poquito alejada. Ok. Bueno, entonces Ok, si hay aquí Sí, me una dice serie de Alejandro. comentarios, ¿no? Sí. Sí, que lo repita. Ok. Sí, te comentaba que bueno, si vamos a escoger este estudio de caso, debemos que ver las diferentes problemáticas y una de esas es la validez. Y dice que la validez es la exactitud de la mediación, o sea, el grado en que un instrumento, mide lo que se supone debe medir. Y yo te ponía un ejemplo. Debe ser medición. Ajá. Sí, medición, perdón. Y yo te ponía un ejemplo, Alejandro, de que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una entrevista, debemos que hacer la guía de entrevista, ¿no? Y esa se supone que nos debe que dar la información que corresponda. Pero si, por ejemplo, a nosotros como tal estamos investigando y ese instrumento no nos sirve, entonces lo debemos que cambiar. También otro problema es la confiabilidad, y esta dice que es la consistencia de la mediación, o sea, el grado en que un instrumento mide de la misma forma cada vez que es usado en iguales condiciones con los mismos sujetos. Aquí era lo que nos comentaba anteriormente el profesor en la otra exposición, que no se puede que no se pueden repetir
porque se analizan fenómenos complejos en el tiempo y porque los escenarios sociales cambian constantemente. Entonces, por eso no es fiable que se repitan los resultados o lo que estamos investigando. La que sigue, por favor, Monse. ¿Sí me escucho ya un poco mejor? Sí, ya te escuchas bien. Qué bueno. Bueno, la que sigue dice que la elección de los casos. Aquí en la lectura nos manejan dos diseños. El diseño de sistemas similares, que dice que también son llamados estudios de variación concomitante y se basan en la creencia que los sistemas son tan similares como es posible con respecto a hechos. Aquí se basa en la creencia de que un número de diferencias teóricas significativas se encuentran, entre sistemas similares y que esas diferencias podrán emplearse en la explicación. La verdad, aquí son algunos conceptos que no había entendido bien, pero voy a dar un ejemplo y espero que estén bien. Y si no están bien, pues también le pediría la ayuda al maestro. Bueno, mi ejemplo en este diseño era que si, por ejemplo, nosotros vamos a una escuela y no tenemos así como que bien claro la pregunta de investigación o las variables y todo eso, solamente vamos a observar pues los hechos, el cómo se comportan los niños y todo eso. Y vamos a dar una explicación de lo que estamos observando. Es lo que yo pude entender en el primer diseño. En el segundo diseño dice que es la variación de la conducta observada al nivel más bajo de los sistemas. En busca máxima heterogeneidad en la muestra de sistemas y se basa en la creencia de que la diferenciación de la población, será diferente tomando en cuenta solamente un número limitado de variables o relaciones. En este diseño yo pude, no sé, por ejemplo, si vamos en esa misma escuela, como ya les había comentado, pero ya definimos bien la pregunta, ya definimos qué vamos a investigar, cuáles serán nuestros instrumentos y todo eso, entonces ya podemos ir con los sujetos de investigación y hacer una buena recopilación de datos. Es lo que yo pude poder comprender de estos dos diseños. La que sigue, Monse, por favor. Bueno, en esta lectura también nos hablaba de las desventajas y las ventajas. Y las desventajas, primero las ventajas, perdón. Dicen que provee información de varias fuentes. También proporciona al investigador un panorama de los vaivienes de la vida social en el tiempo y el despliegue de los patrones de la vida cotidiana tal como esta cambia. Igual permite la generalización teórica que envuelve el surgimiento de nuevas interpretaciones y conceptos o la reexaminación. Las desventajas solamente encontré dos en la lectura y es la tendencia del investigador a generalizar aun cuando no existan las suficientes evidencias y una utilización ordenada del método. Y la otra es que se trata de una técnica que por sus características resultan onerosas en cuanto a tiempo y dinero. La que sigue, por favor, Monse. Así como en la otra lectura que echaron, nos mencionó, también aquí hay tres modelos. Y el primer modelo es de Robert G. Y dice que esta propuesta, es útil para ubicar el caso que se pretende estudiar. La clave está en la pregunta de investigación. Y aquí, por ejemplo, era lo que el profesor nos decía en estos semestres, ¿no? O sea, tú no vas a investigar una realidad y solamente te vas a quedar ahí pensando qué vas a preguntar, ¿no? O qué instrumento vas a utilizar o algo así, si no tienes clara la pregunta. O sea, primero debes que tener clara la pregunta y todas tus variables y todo
y todo lo que esto conlleva para poder recolectar la información adecuada y para que, bueno, pueda ser útil en su debido tiempo. La que sigue, Monse, por favor. ¿Todavía me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, la segunda propuesta es de Robert Stack y dice que se distingue en 3 tipos de casos: el intrínseco, el instrumental y el colectivo. El estudio, intrínseco se realiza para entender un caso en particular, debido a su naturaleza ordinaria en sí mismo, es decir, en su interés. Aquí, por ejemplo, yo lo entiendo de esta manera, que por ejemplo, si nosotros vamos a investigar algo que sea de nuestro interés, o sea, no vamos a buscar, no sé, algo que no nos interesa o que no nos llama la atención, porque si no, entonces yo siento que pues no vamos a hacer las cosas bien. El otro es el estudio instrumental y dice que un caso particular se examina para proveer ideas en torno a un problema o refinar una teoría. Este tiene un interés secundario, desempeña un papel de apoyo facilitando el entendimiento de algún problema. Yo aquí lo entiendo que se debe en este punto estudiarlo más a fondo, porque no sé, ya partimos de, ok, ya tenemos nuestro instrumento adecuado, ya sabemos qué investigar y qué instrumentos y lo demás, y entonces podemos partir de aquí en teorizar lo que estamos haciendo, aunque pues teorizar no es nada sencillo, ¿no? Y el tercero dice que es el estudio de caso colectivo. Y aquí se produce cuando los investigadores pueden estudiar un número de casos coyunturales para examinar los fenómenos, población o condiciones generales o lo que estamos investigando. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, la tercera propuesta y la última es de Charles Rangel y Howard Baker y dice que los casos son encontrados. Aquí los investigadores los consideran como empíricamente reales y específicos. Aquí, por ejemplo, yo pienso que se basan más en las experiencias y la percepción que tenemos del mundo, o sea, lo que ellos comprenden de esa realidad que se investiga. Los casos son objetos, también esto es lo que nos menciona en esta propuesta, bueno, en este método, y dice que los investigadores conciben los casos como empíricamente reales, pero no sienten la necesidad de verificar su existencia. Esto es lo que también nos platicaba la otra vez el profesor, donde solamente, ok, ya saben empíricamente que es un problema y que hay variantes, ¿no? De problemas y todo eso. Pero aquí nos trata de decir que lo saben y ya, o sea, no hacen otra cosa de investigar o de pensar por qué está sucediendo eso o tener la duda. No sé si se acuerdan que al principio de año, el profesor nos dijo que si no hay duda o cuestionamiento y todo eso, pues solamente vas a ver la vida pues así, ¿no? Sin ningún problema. Y esto es lo que yo comprendo del segundo punto. El tercer punto dice que los casos son hechos. Dice que los casos son constructos teóricos específicos. La interacción entre ideas y evidencias genera un progresivo refinamiento del caso concebido como constructivo teórico. Aquí debe que ser exacto y demostrar su significado teórico. Y la última dice que los casos son convenciones. Los investigadores consideran los casos como constructos teóricos generales y estos constructos como resultado del trabajo colectivo y la interacción. Aquí el investigador, bueno, un ejemplo, no sé si estoy bien porque en esta como que sí me confundí un poco, pero por ejemplo, si un investigador realiza un estudio sobre sociedades industriales, entonces
yo, bueno, yo entiendo que primero tuvo que reconocer empíricamente que en esa realidad pues hubo problemas de muchos ámbitos y que para después hacer teorización sobre estos fenómenos problemáticos, bueno, antes de la teorización existe primeramente los intereses colectivos, o sea, las personas que tuvieron ese problema y el cómo él o el investigador tuvo que intervenir para que pudiera hacer una teorización adecuada y que esa teorización o esa intervención, perdón, pudiera, no sé, generar sistematización o que otros investigadores pudieran ser de apoyo o vieran esa realidad que ese investigador realizó para, no sé, para otros estudios de caso o otros estudios focalizados o algo así, ¿no? Sería como que un apoyo. Yo, yo creo que es eso a lo que la lectura también nos hacía mención. Y bueno, hasta aquí sería la segunda lectura. ¿Le puedes cambiar, por favor, Monse? Y bueno, Hola, ya los dejo con Ari. muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el estudio de caso como metodología de investigación. ¿Le puedes cambiar, Monse, por favor? Les voy a hablar un poco sobre consideraciones epistemológicas, casos de enseñanza y casos de investigación. A través de un diálogo organizado sobre una situación real, el método utiliza la experiencia para la administración de conocimiento. Eso nos lo dice Crespo. Se aplican en múltiples terrenos como la sociología, la ciencia política y dentro de las disciplinas de la administración en áreas como operaciones, la logística y los sistemas de información, donde el método cualitativo de investigación más utilizado. Recordemos que el caso de investigación difiere del caso de aprendizaje, aunque ambos comparten la convivencia de ver a la empresa como una totalidad. Los resultados de un caso de investigación se pueden utilizar como un caso de estudio para el aula. ¿Le puedes cambiar, Monse, porfa? Bueno, aquí les hablaré de las ventajas del realismo. Como perspectiva epistemológica, el realismo corre con ventajas cuando se examinan las alternativas del paradigma para el estudio de caso. El investigador parte de que existe una realidad externa, compleja, que puede ser conocida por la observación y la triangulación, ya que la observación es fiable. Además, el realismo supone la posibilidad de evaluar el conocimiento con medidas de fiabilidad y validez. ¿Le puedes cambiar, porfa, Monse? Ok, aquí viene en el texto nos plantea una pregunta que dice, ¿esto es ciencia? Esto implica, en nuestro caso, conocer por medio de sus causas o principios las prioridades de la empresa o del fenómeno que ocurren en ella. Implica además hacerlo de modo metódico, aplicando el rigor de la búsqueda de las causas. Podemos entonces ser científicos si delimitamos bien el objetivo del estudio y le aplicamos un método adecuado. Ahora, recordemos, bueno, ¿cómo logramos ambos fines? Bajando, bueno, lo menciona así la lectura, bajando al campo y nos está hablando de que hablando con la gente de la organización estudiada, operacionando variables, triangulando respuestas de los distintos entrevistados, buscando modelos causales, eliminando conjeturas poco probables, prácticamente nos está diciendo realizando casos. ¿Le puedes cambiar, por favor, Monse? Bueno, aquí nos menciona los aspectos del método de caso. ¿Cuándo usar el método? Los diversos métodos de investigación social tienen ventajas y desventajas según el tipo de problema abordado y sus circunstancias. Ahora bien, en la decisión de que el método a elegir debe considerarse, nos menciona la lectura que deben considerarse 3 condiciones. El tipo de pregunta de investigación que se busca responder,
el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia y la edad del problema, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto histórico. Cada método se aplica en situaciones específicas. Recordemos eso. Bueno, aquí nos está planteando un cuadro, como lo ven en sus pantallas. Es una matriz para la elección de un método de investigación social según las características del problema. Como puedan darse cuenta, trae la forma de las preguntas de investigación, que requiere control sobre los acontecimientos, se concentra en acontecimientos contemporáneos, el método trae experimento, encuesta, análisis de archivo, historia y estudios de caso. La siguiente, Monse, por favor. Bueno, en este pues nos habla del papel de la teoría en el estudio de caso. El estudio de caso viene de la teoría y va hacia ella. Antes de iniciar el trabajo de campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de la teoría que permite la observación. La observación está siempre acompañada de una teoría, aunque sea incipiente. En esta sección examinamos el concepto de teoría, su totalidad, sus orígenes y su papel de la explicación de mecanismos causales. ¿Me podrías cambiar, por favor, la que sigue, Monse? Bueno, aquí nos habla de qué es una teoría. Una teoría es una respuesta a un porqué. Es un conjunto organizado de ideas referentes a ciertas cosas o que se tratan de explicar un fenómeno. Es una estructura de ideas sistémicas de amplio alcance que aplican regularidades observadas o postuladas en los objetos y los eventos. Ahora, recordemos que las teorías se relacionan unidades observadas y unidades aproximadas. Las unidades observadas son las variables que se pueden medir. Las unidades aproximadas son las construcciones conceptuales, creaciones en la mente que no se pueden observar directamente. La que sigue, por favor, Monse. Bueno, aquí nos habla de para qué sirven las teorías. Una buena teoría explica, preside y deleita. Permite incrementar la productividad de los estudios de administración al fijar las líneas de investigación relativamente claras, en particular en áreas interdisciplinarias como la gestión de la calidad. La teoría permite distinguir las causas y los éxitos y fracasos. Ahora, una teoría bien formulada contribuye a la organización y acumulación de conocimientos y se basa generalmente en los conocimientos consolidados en el pasado. Desde el punto de vista práctico, una teoría está en espera de los problemas concretos todavía no identificados que habrá que resolver. ¿Me podrías pasar a la siguiente, por favor? Aquí nos habla del origen de las teorías. Viene una pregunta importante que dice, ¿de dónde obtenemos ideas para el desarrollo teórico? Y en el siguiente punto nos menciona contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Ahora, recordemos que la recopilación bibliográfica puede servir como disparos de nuevas ideas. A veces la teoría nace de una síntesis conceptual de trabajos previos, complementándonos por la observación y la indagación del saber cómo de los expertos. Con frecuencia una nueva teoría nace de aplicar un campo perspectivas provenientes de otros para alternar las metáforas y gestalts, si bien lo pronuncié, y desafía de
supuestos en las teorías existentes. Eso significa que es una corriente de la psicología moderna, ¿vale? Gestalt. Gestalt, perdón, maestro. Gracias. Sí, no te preocupes. La que sigue, por favor. Bueno, nos habla de las teorías como construcción de explicaciones. Aquí nuestro objetivo primero es, en general, crear teorías para explicar los fenómenos. Por supuesto, si las teorías presiden y deleitan mejor, pero estamos tranquilos si al menos se explican, si presentan una serie de conexiones lógicas que llevan las causas al efecto. Aquí nos menciona que desde el punto de vista del investigador son importantes los consejos prácticos. Suelen seguirse estos pasos interactivos. Creo que a alguien se le prendió el micrófono. ¿Ya todos se escuchan bien? Sí, parece que sí, Sí. ya está. Fuiste tú. Ya salió el culpable. Ya salió el culpable. Adelante. Bueno, en estos puntos nos dice que realizar una afirmación teórica inicial o proporción inicial sobre la política o comportamiento social. El siguiente punto dice comparar los hallazgos de un caso inicial con tal afirmación o propósito, revisar la afirmación o proposición, comparar otros detalles del caso con la revisión, revisar nuevamente la afirmación o proposición, comparar la revisión con los hechos de un segundo o tercer caso o posterior, repetir el caso tantas veces como sea necesario. ¿Le podrías cambiar, por favor, Monse? Bueno, aquí nos habla sobre los mecanismos causales y nos menciona en la lectura que no hay un acuerdo general sobre qué es un mecanismo causal. Tentativamente, un mecanismo causal es un dispositivo que transfiere materia, energía o en este caso información de diversos entes físicos, sociales o psicológicos. Este dispositivo o proceso puede tener características muy diversas, pero todo mecanismo causal es capaz de transmitir cierta estructura o cierto orden entre entes, o sea, entre ellas. El mecanismo, recordemos que el mecanismo nos permite ir a lo más grande o a lo más pequeño y además reduce el lapso de medida entre a ver si lo pronuncio bien, profe, es explanans y explanandum. ¿Está bien pronunciado? Bueno, creo que no me escuchó. Explanandum. No, sí te escuché nada más que no lo veo dónde está escrito para saber cómo. No, eso lo estoy explicando yo, maestro. Ok. ¿Puedes escribir aquí en el chat cómo lo tienes? Ok, sí, en un momento lo pongo. Ok, sale. Sí, sigue adelante, no te preocupes. Yo investigué y Explanandus nos dice que consta de al menos 2 conjuntos de enunciados con el propósito de dilucidar el fenómeno, o sea, de explicarlo, aclarar o resolver algún asunto. Y explanandum es un enunciado que describe el fenómeno a explicar, o sea, lo describe prácticamente. La que sigue, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la validación. La validación es un estudio, es la cualidad que lo hace creíble y da testimonio del rigor con que se realizó. La validez implica relevancia del estudio con respecto a sus objetivos, así como coherencia lógica entre sus componentes. Ahora, la validez se va desarrollando a lo largo de todo el estudio. En cada una de sus etapas, un caso tendrá resultados
válidos si todos los procesos se monitorearon adecuadamente desde el diseño de caso y se desarrolló del trabajo de campo hasta la preparación del informe y la difusión de los resultados. O sea, prácticamente aquí nos habla que es prácticamente todo el proceso. También nos menciona, no sé si lo puedes cambiar, Monse, por favor. Nos menciona 4 tipos de validación, que es la validación de la construcciones conceptuales, que es la validación interna, la validación externa y la fiabilidad. Bueno, la validación de las construcciones conceptuales implica operacionalizar las métricas. Las métricas son los datos expresados numéricamente, que realizan durante el estudio para poder inferir legítimamente a partir de nuestras métricas hacia construcciones conceptuales que se dieron origen. La validez de la construcción conceptual es precisamente una medida en cuál bien estoy, o sea, bueno, aquí nos menciona que cuál bien estás midiendo. Por ejemplo, aquí nos trae el ejemplo sobre el clima, que también se supone que se está midiendo, cuál bien el fenómeno observado responde al fenómeno de la teoría. No sé si más o menos me di a entender. En el siguiente es la validación interna. Esta nos dice que es la lógica de la causalidad de un estudio explicativo. Y está vinculada con la verdad y las inferencias que se realizan para determinar las causas de los fenómenos. La clave aquí de la validez interna es mostrar que lo que ocurrió con tales variables efectivamente causó que ocurrieran tales otras. Ahora les voy a explicar sobre la validez externa. Establece el dominio al cual pueden generarse los hallazgos del estudio. En muchos casos, se suele asociar la validez externa con la idea del muestreo y obtención de muestras representativas. Y por último, la fiabilidad. La fiabilidad demuestra que las operaciones del estudio pueden repetirse con los mismos resultados. Un estudio es más fiable cuanto mayor es la conciencia de sus mediciones. Si otro investigador realiza nuevamente el mismo estudio, los resultados serían los mismos. Para asegurar esta fiabilidad, es importante escribir procedimientos en las tareas que se realizan en el estudio y llevar un registro en todos los pasos dados. Más o menos creo que sí se va a entender lo que es la fiabilidad. La siguiente, por favor. En la siguiente nos dicen los pasos de un estudio de caso. El estudio de caso tiene en general los siguientes pasos. Primero, diseño de estudio. 2, realización del estudio. Y 3, análisis y conclusiones. En el primer paso se establecen los objetivos del estudio, se realiza el diseño propiamente dicho y se elabora la estructura de la investigación. En la realización de estudio, en el segundo paso se prepara la actividad de recolección de datos y se recoge la evidencia en todas las fuentes del caso. Y ya en el último paso se analiza la evidencia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí nos menciona que los diseños de estudio de caso. Un diseño de investigación se compone de 5 componentes. 1, las preguntas del estudio. 2, sus proposiciones, si existieran. 3, su unidad de análisis, pueden ser varias. 4, la lógica que vincula los datos de las proposiciones. Y 5, los criterios para interpretar los hallazgos. A partir de las preguntas de investigación, se buscan datos sistémicamente para extraer conclusiones. Las preguntas, los datos y las conclusiones están vinculados lógicamente entre sí por el diseño del caso.
Los diseños pueden ser un caso simple o múltiples casos. Y por otra parte, pueden ser holísticos o encapsulados. En un momento más les explicaré cuál es cuál. Según se utilice una o varias unidades de análisis, estos diseños se pueden presentar en una matriz que viene más adelante. ¿Me podrías cambiar, Monse, por favor? Bueno, aquí les voy a explicar la dimensión vertical, holístico o encapsulado. Una unidad de análisis puede ser un individuo, un grupo, una compañía, un país, etc. La unidad de análisis ayuda a definir el alcance del caso, completa las proposiciones y permite acotar la búsqueda de la información. Ahí, como ven, tenemos una tablita y esta es los tipos básicos de diseño para el estudio de caso. Si solo se busca examinar la naturaleza general de una empresa o problema, se utiliza un enfoque holístico. Se produce así como cuando se logra identificar subunidades o sectores, o cuando la naturaleza del estudio es holística. Si se examinan una o varias subunidades o una organización o programa, se utiliza un enfoque encapsulado. Ahora sí que sí me di a entender bien o repito más o menos esa parte. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Me parece interesante lo que estás planteando, Larry, porque en efecto, cuando hablamos de estudio de caso, este es uno de las técnicas de investigación, digamos, más dinámicas, en tanto que tú puedes elegir como estudio de caso una localidad, o puedes elegir como estudio de caso a un individuo, o puedes elegir como estudio de caso a un país. O sea, por supuesto que cada uno de estos elecciones implica pues la mayor o menor complejidad del abordaje. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es la cuestión del número de variables de observación. Si tú tienes muy concentradas unidades de observación, entonces te vas a encontrar dentro de estos tipo de estudios que tú les llamaste holísticos, porque finalmente aquí lo que se busca es que haya una sola unidad de análisis, mientras que los encapsulados implicarían diversos tipos de unidades de análisis. Entonces, ahí depende mucho de uno, el sujeto de estudio, y dos, el número de unidades de análisis que vas a realizar para poder determinar la complejidad de tu proceso de investigación. Adelante. Así es. ¿Hay alguna pregunta? Perdón. ¿Hay alguna pregunta? Y estos son los silencios del Internet que hacen que esto sea frustrante. Bueno, adelante. En la que sigue les voy a explicar qué son la dimensión horizontal, que es diseño simple o múltiples. Los diseños simples se utilizan cuando, de modo análogo a un experimento crucial, un caso crítico permite probar una nueva teoría o establece las circunstancias que valdrán ciertas proposiciones. Aquí también el diseño simple se aplica en casos únicos o extremos a un caso revelatorio en el que se presentan a los ojos del investigador un fenómeno antes no observado o no estudiado. Los diseños múltiples tienen la ventaja de que su evidencia es más consciente y el estudio resulta más robusto. Sus desventajas consisten en que permite traer en el caso revelatorio o raro o crítico de los casos simples y además requiere más recursos. Aquí el tema del número de casos que conviene analizar es debatido todavía.
Algunos autores se inclinan por el estudio de caso, por el estudio de un solo caso y citan para avalar su posición de ejemplos de casos clásicos, o sea, ya utilizados. Pues hasta aquí sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o con toda la exposición. Bueno, pues ya está concluida la exposición. Será cuestión de que en efecto vengan las preguntas. Sí, adelante. Bueno, decir algo antes de que pase usted. Sí, por supuesto. Bueno, aquí nosotras nos apoyamos, bueno, si se dan cuenta, de 3 lecturas, pero así como conclusión, en la primera lectura que les traté de explicar cómo era el estudio del caso en base a una técnica, nos hablaba más en general de qué es el estudio de caso. De hecho, aquí, bueno, si se dan cuenta, nos hablaba mucho sobre el individuo o el grupo o una familia. Entonces, era como cómo se hace el estudio de caso de forma general. En la segunda lectura, que más o menos les explicó Eli, aquí se supone que la finalidad de esa lectura era que se presentaba el estudio de caso como una estrategia para ordenar y presentar información de trabajos cualitativos. Y se trataba de reflexionar, aquí nos hablaba esta lectura más sobre aspectos muy particulares. De hecho, en la lectura nos habla sobre estudios municipales, un ejemplo. Y en la tercera lectura, aquí se trataba de hacer alusión a que el estudio del caso se hablaba sobre como un método de investigación de las ciencias sociales. Y bueno, yo pienso que esta es la que más se acercaba a lo que estamos viendo ahorita, porque toca Así es. mucho cómo se hace el estudio de caso en la investigación cualitativa. Y las otras igual, pero de forma más general. De hecho, aquí en la tercera lectura se hacían, bueno, nos hablaba sobre algunas comparaciones. Al principio, Larry les trataba de comparar el caso de investigación con el caso de enseñanza y también discutía sobre su carácter científico que tenía el estudio de caso. De hecho, ella les hablaba sobre un enfoque epistemológico y también aquí en la última lectura se trataba de demostrar la aplicación que tenía el método del estudio de caso en la investigación cualitativa. Bueno, eso sería como que para que diferencien un poquito sobre qué tratamos de decirles en las primeras diapositivas, en las segundas, pero que las más importantes, y siento que son un poquito más complicadas, porque hasta las definiciones vienen de forma diferente, era la tercera, pero la tercera es la que más cerca a lo que estamos viendo nosotros ahorita. Ok, me parece bien. Me parece que este resumen que nos acabas de presentar, Sharon, es bastante claro y bastante revelador para más o menos dar el sentido a las 3 visiones que ustedes nos ofrecen hoy de lo que son los estudios de caso. Y en efecto, como técnica, como método o como método de investigación, varía un poco la situación del concepto de estudio de caso. A nosotros nos interesa el estudio de caso como técnica de investigación. La parte que nos expuso Larisa, por supuesto que está más vinculada con esto, pero eso no significa que las dos visiones anteriores no fueran importantes. De hecho, nos permiten tener una visión de cómo se estructura metodológicamente un estudio de caso como tal. Pero bueno, pasemos a las preguntas y ahorita vamos a las cuestiones ya más de precisión. Bien, pues ahí están. Ya saben que las preguntas tienen 2 vías, la vía del chat o la vía
de su participación abierta en el micrófono. Adelante. Yo sí tengo una pregunta. Sí. En donde dijeron lo de los aspectos del método de caso, que era el tipo de pregunta, el control de los acontecimientos y si el acontecimiento era contemporáneo, venían los tipos, ¿no? Experimentación y todo eso. Pero entonces ahí mi pregunta es si, por ejemplo, el experimento es solo un método o todo lo que venía en la matriz, ese es el método completo. Ok, a ver, equipo. Recuerden que tiene que contestar los que nos pusieron. Entonces yo esperaría que a ver quiénes son los que son del equipo. Sabes que se me olvida, pero ahorita aquí ya los tengo. Es estudio de caso, Montserrat Guadalupe, Héctor Ángel. A ver, Montserrat o Héctor, contesten por favor esta pregunta. Profe, creo que Héctor no, creo que no está, Ah, perdón, sí es cierto, Héctor se comunicó conmigo hace pero unos días. Sí, sí, perdón. Es, ajá, sí, 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 por sí, eso, tienen pero razón. Sí. bueno, a Héctor lo apoyamos las demás. ¿Sí? Sí, me parece bien. Perdón, había olvidado el asunto que me había platicado Héctor. Entonces, bueno, pues entonces, Montserrat y los demás, por favor, pues contesten las preguntas. Sí, permíteme tantito, ya que. Jackie, creo que me estás hablando, bueno, hablaste de los aspectos de método de caso, ¿cuándo usar el método? ¿A eso te refieres? No sé si me pasa mejor. O hablas, ¿ves? ajá. Ajá, ¿ves que había un cuadrito que venía método, y el tipo de preguntas que se daba? El método, formar de la pregunta de investigación, la forma, ¿no? De la pregunta de investigación viene otro cuadro que dice que requiere control sobre los acontecimientos. Y el que viene se concentra en acontecimientos contemporáneos. Ajá. Bueno, en el método, si recuerdas, trae el experimento, la encuesta, análisis del archivo, historia y estudio de caso. Ahora, recordemos que la matriz para la elección de un método de investigación, según también las características del interés, recordemos que esto es a lo mejor un poquito más amplio. Todo va a depender sí, o sea, a lo que vayas enfocada. ¿Me explico? Ok, sí, sí, ya te entendí un poquito mejor. Por ejemplo, bueno, aquí en lo que tú preguntas, ya que Lari nos hablaba que cuáles eran como las características para escoger un buen problema para hacer un estudio de caso. Y por eso ella, bueno, aquí en la matriz, en el experimento, bueno, yo pienso que se refiere a la problemática, ¿no? Y que todo eso que está escrito en el método es como que lo que vas a contemplar, no sé, las características que vas a tomar en cuenta para hacer un estudio del caso. Y en la lectura te plantea cuáles son algunas de las preguntas que tú debes de hacer. Por ejemplo, en el método habla sobre el experimento, pero pensemos que es la problemática. Y en la lectura te dice que para que tú escojas adecuadamente el estudio de caso, debes de preguntarte por qué esa problemática o cómo. En el tipo de análisis, no, en la encuesta, te debes de preguntar quién, qué, dónde, cuánto y cómo. Haz de cuenta que solamente en la lectura nos habla de que para que te puedas escoger un buen estudio de caso, tienes que hacer muchísimas interrogantes. No sé si me expliqué un poquito más. Sí, sí, ya les entendí. Gracias.
Bueno, pues adelante, seguimos esperando preguntas. Creo que preguntó esta Cintia sobre la autenticidad. Pero hablas de las primeras diapositivas, Cintia. No, de hecho soy Mariana. Sí, te hablo de la segunda diapositiva, creo. Ah, ok. Autenticidad, no, yo hablé sobre la validez y confiabilidad. No sé si... No creo que está hablando sobre... Espérame tantito. Creo que son las diapositivas que presentó Sharon, o no me acuerdo. Bueno, yo aquí les hablaba sobre las características que debe tener un estudio de caso. Y les hablaba sobre 4, que entre esas entraba la autenticidad. Y aquí yo les decía que una característica que debe de tener el estudio de caso referente a la autenticidad es que se tiene que basar en una situación que sea real. O sea, no puedes, por ejemplo, si vas a hacer una investigación y tú vas a aplicar un estudio de caso, inventar a lo mejor una problemática, sino tiene que ser algo que esté basado en la realidad. A eso se refería más o menos la autenticidad, Mari. No sé si te respondí más o menos. También otro ejemplo, Mari, que bueno, Mariana, creo que te puede así como que guiar más, es sobre, por ejemplo, cuando el profesor nos decía nuestras preguntas o que investigáramos la problemática o algo así, para que tú pudieras ver esos problemas sociales y todo eso tuviste que investigar, tuviste que observar y tuviste que pues generar un sinfín de cosas para poder generar tu pregunta y para poder comprender esa realidad o ese conflicto o ese problema social. Entonces sería como que más o menos esa parte. Ok, ya me quedó un poquito más claro. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, maestro, Creo yo que escribí en el chat. Sí, aquí Cintia nos está preguntando acerca de los modelos de Martínez y Misitu. Bueno, aquí, bueno, fue en la primera lectura y aquí nos hablaba estos autores que para hacer un estudio de caso nos podemos apoyar en 3 modelos. Y es lo que igual ya había retomado un poquito el maestro. Y a nosotros nos interesaban un poquito, me parece que dijo que el primero y el segundo, un poquito más el tercero. El primero, que es el modelo centrado en el análisis de casos, nos hablaba que aquí se pretende que el conocimiento y la comprensión, los recursos utilizados y las técnicas, bueno, nos hablaba que se pretendía que los estudiantes y los profesores en formación conozcan y analicen el proceso de intervención de los expertos. El segundo modelo, que es el de la enseñanza, aplicar principios normales y legales, aquí nos hablaba más sobre que los estudiantes o los profesores en formación se ejerciten en la selección y aplicación de sus principios para que desarrollen un pensamiento inductivo y principalmente encuentren respuesta a la situación que se está dando en el estudio de caso. Y el último hablaba sobre el entrenamiento en la resolución de situaciones
Y aquí la principal característica es que se buscan soluciones en contextos muy específicos. Y nos habla de que aquí forzosamente se requiere que los sujetos estudien el problema. Son como algunas de las diferencias. No sé si tienes alguna otra duda. Disculpa, y por ejemplo, un ejemplo del primero. Es que el primero no me quedó como muy claro. Bueno, haz de cuenta que aquí en este primer modelo nos daba un ejemplo y nos decía que apoyarse en ese modelo puede generar casos centrados en el estudio de descripciones. Y nos decía que aquí el estudio del caso va a ejercitar el análisis, la identificación y descripción de la situación dada. Como tal, haz de cuenta que estos 3 modelos metodológicos del estudio de caso solamente te sirven como un apoyo. No sé, digamos, dependiendo del estudio de caso que tú vayas a realizar, tú te vas a inclinar por algún modelo. Es lo que les decía el maestro al principio. Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos llevando este curso de investigación cualitativa, nos conviene más enfocarnos un poquito en los 2 primeros modelos, porque nos permite hacer análisis, estudios, descripciones, solución de problemas, y el tercero no, el tercero se aleja un poquito más de lo que estamos aprendiendo ahorita. Bueno, aquí, profe, me podría ayudar a darle un ejemplo a Cintia para que le quede un poquito más, entienda un poquito más los modelos. Sí, ahorita que me toque a mí dar así una pequeña afinación a esto, ahí voy a hacer algunos comentarios. Ah, ok. Es que aquí hay otras preguntas. Jimena, por ejemplo, les pregunta si le podían explicar los 4 tipos de validación, porque no le quedó claro. Eso lo tocó Lari, ¿no? Sí, de hecho, son 4, que es la validez de las construcciones conceptuales, la validez interna, la validez externa y la fiabilidad. Bueno, la validez de las construcciones conceptuales, bueno, aquí nos dice que la validez de la construcción conceptual es precisamente una medida de cuán bien estoy midiendo, o sea, habla sobre las métricas, por ejemplo, y dije que son datos, las métricas son datos expresados numéricamente. Y de cuál viene el fenómeno observado, del fenómeno observado corresponde al fenómeno de la teoría. Esa es la validación de las construcciones conceptuales. La validación interna, aquí nos dice que es la lógica de la causalidad de un estudio explicativo y está vinculada con la verdad de las inferencias que se realizan para determinar las causas de los fenómenos. O sea, bueno, prácticamente nos dice que la clave de la validez interna es mostrar lo que ocurrió con ciertas variables y que efectivamente causó que efectivamente causó lo que ocurrió con ciertas otras variables. No sé si más o menos me doy a entender. Y nos habla de la validez externa. Aquí nos dice que establece el dominio al cual puede generalizarse los hallazgos del estudio. Nos dice que en muchos casos suele asociarse la validez externa con la idea del muestreo y obtención de muestras representativas. No vale todo lo que obtenemos de. Y la fiabilidad, en la fiabilidad nada más nos está hablando
de que cuanto mayor sea la consistencia de sus mediciones, si, por ejemplo, si otro investigador realiza, vuelvo a decir lo mismo, realiza nuevamente el mismo estudio, los resultados pues serían los mismos, ¿no? Pero eso es para asegurar esta fiabilidad, o sea, para asegurar que sea cierto. Y es importante escribir procedimientos. Bueno, nos menciona la lectura que es importante que conforme vayas haciendo tu estudio, vayas redactando los movimientos que vas haciendo, y esto se realizará en un estudio y llevará un registro de todos los pasos o sea, todos los pasos dados. No sé si más o menos te respondo tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, ya encontré otra forma más resumidita de explicarte lo de los modelos. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, Sí. bueno, ves que son 3 modelos. Para hacértelo un poquito más sencillo, el primer modelo se va a centrar en el análisis de casos que ya han sido estudiados y solucionados por equipos especialistas. El segundo modelo se centra en enseñar y aplicar principios, normas legales. Y el tercero busca el entrenamiento. Me pedías un ejemplo del primero. Como dice que ya está centrado en el análisis de casos que ya han sido estudiados, por ejemplo, si tu investigación es sobre la pobreza, ¿no? Y tú vas a hacer un estudio de casos sobre eso. Si tú buscas de esos 3 modelos cuál es el que más te sirve, en el que te puedes apoyar, va a ser el primero, porque el tema de la pobreza ya ha sido estudiada por muchísimos autores importantes y de cierta forma ha sido, bueno, no ha sido solucionado, pero sí hay bastante información sobre eso. Y obviamente si tú te apoyas en el modelo, en el tercer modelo, que busca el entrenamiento, que de hecho el tercer modelo nos hablaba sobre los estudiantes y profesores que están en formación apenas, pues pienso que no vas a obtener la misma información que con el primero, que ya están estudiados. No sé si me entiendan. Sí, me queda muchísimo más claro. O sea que se podría decir que en este vas a partir, pero de lo que ya se supone que está. Como por ejemplo, estás partiendo, pero ya hay, no sé, cierta investigación eh, antes. Sí, o sea, bueno, ya hay un poquito, ya tiene un poquito de antecedentes para que me entiendas mejor. Creo que son todas las preguntas, profe. Bueno, ya en el chat ya no pusieron otra. Sí, está bien. Ok, pues vamos a hacer un pequeño, una pequeña acotación al trabajo que ustedes están presentando, que me parece que es muy importante, pero bueno, pues obviamente sí tenemos que solamente asignar algunas cosas, ¿no? Que creo que sí tenemos que repensar. A ver, permítame solamente abrir otra vez mi pequeña segunda parte, siglo XX, no, exposiciones, aquí está. Ok, bueno, estamos, a ver, déjenme compartir ahora yo mi pantalla. Ay, ¿dónde estoy? Ahí está. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Y supongo que ya están viendo la presentación, ¿verdad?
Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que recuerden, que eso no se olvide que estamos en una materia de investigación, ¿sale? Digo, lo comento porque, por ejemplo, ustedes llevaron un curso de entrevista el semestre pasado, creo que en ese semestre, no sé exactamente en cuál, y pues ahí vieron a profundidad muchas técnicas. Solamente que para mi defensa, habría que decir que las técnicas que estamos viendo en este semestre, en este curso, van dirigidas precisamente hacia la investigación. ¿Vale? Investigar, ya lo he insistido muchas veces, investigar significa seguir indicios, ¿no? Seguir indicios con el objetivo de encontrar causas, las causas de los efectos. Esto es algo que hemos estado repitiendo mucho, pero que creo que es importante volver a retomar. Ahí está. Entonces, yo les he dicho que finalmente tenemos que tener estrategias para poder encontrar esas causas. El viejo Aristóteles nos decía que finalmente la gran importancia de saber que la realidad se presenta siempre como un sistema complejo de efectos, ¿sí? Entonces, si la realidad se presenta como un sistema complejo de efectos, diría el viejo Aristóteles, si nosotros entendemos cuáles son las causas de estos efectos, ¿sí? Entonces podremos explicar esa realidad. ¿Se acuerdan? Puesto que esto ha sido cuestionado, pero digo, Aristóteles vivió en el siglo III antes de Cristo, y eso significa que por lo menos han pasado 3 siglos, 20 siglos, 23 siglos. Entonces, por supuesto que Aristóteles ya tiene que estar equivocado en alguna parte, ¿no? Pero algo que no ha cambiado es este principio. Cuando nosotros hacemos investigación, lo que nosotros queremos encontrar son las causas, son las causas de los efectos que nosotros vemos, porque la causa nunca está presente, siempre está oculta, siempre, digamos, se está escondiendo de nosotros, y estas causas nos permiten explicar estos efectos porque ya dijimos, la realidad es un sistema complejo de efectos. Bien, entonces, para poder llegar a estos efectos, perdón, a estas causas, esta es la parte más importante, pues tenemos que generar estrategias, ¿sí? Estrategias dentro de la investigación para llegar precisamente a estas causas. Esto es lo que nos interesa. Ahora bien, lo cierto es que estos efectos normalmente tienen diferentes maneras de expresarse. Unas de ellas son efectos observables, y otras no son observables, es decir, no directamente, pues. Y para poder observar aquello que de pronto parece no ser observable, como las expectativas, como los significados, como las emociones, pues tenemos que buscar una estrategia diferente. Para aquellos fenómenos observables directamente, nos hemos inventado la metodología cuantitativa. Eso ya lo hemos visto 20,000 veces, pero bueno. Y para aquellos no observables, es decir, para aquellos fenómenos que están vinculados con los significados, con los sentidos, con las emociones, ¿sí? Con las expectativas.
es decir, con todo aquello que tiene que ver con los ámbitos de la conciencia. Entonces, para este tipo de fenómenos nos inventamos las estrategias de carácter cualitativo. ¿Por qué tuve que repetir todo esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Los estudios de caso, uno se preguntaría, ¿pertenecen al ámbito cuantitativo o al ámbito cualitativo? ¿No? Es decir, ¿en dónde yo voy a enmarcar a los estudios de caso? Como estudios cuantitativos, ¿sí? Porque la realidad es que vamos a abordar son observables, es decir, observables, recuerden que cuando hablamos de observables, significa que, que están sujetos, que son sujetos de registro, que son sujetos de medición, ¿sí? Y que son sujetos de análisis, ¿sí? Bueno. Y cuando son cualitativas, lo voy a volver a colocar, digo nada más para recordar, ¿sí? Los fenómenos cualitativos no los podemos registrar, ¿sí? No los podemos medir. Lo más que podemos hacer es que son sujetos de interpretación y de comprensión. Ahí está ya. Se acabó el resumen. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de fenómenos vamos a investigar con los estudios de caso? ¿Cuantitativos o cualitativos? Y aquí esta es una técnica que es muy engañosa. ¿Por qué es muy engañosa? Porque los estudios nosotros podríamos decir, oiga maestro, pero es que este curso es de técnicas cualitativas. Entonces, si lo estamos viendo en este momento, es porque pertenece al ámbito de las estrategias de investigación cualitativa. Bueno, aquí está la parte engañosa. Resulta que no. Resulta que los estudios de caso, ¿sí? tienen una parte, digamos, muy, ¿cómo podemos decirlo? Dirigida, pues, o sea, hacia aspectos observables de la realidad, mientras que también se pueden utilizar para aspectos no observables. Y esta es la parte quizá interesante, porque entonces nos coloca como una especie de técnica mixta que nos permite hacer observaciones de carácter cuantitativa, pero también de carácter cualitativo. Por eso de pronto ustedes hablaban incluso hasta de experimentación, ¿se acuerdan? Aquí en la investigación cualitativa no investigamos, aquí lo que hacemos es interpretamos, recuerden que esta es la palabra clave, y comprendemos, ¿sí? Entonces, no hacemos ni registros, ni medición, ni análisis. Lo que nosotros hacemos es interpretación y comprensión. Bueno, resulta que los estudios de caso entran dependiendo, obviamente dependiendo del objetivo de la investigación y dependiendo el sentido del problema, es decir, el efecto. A lo mejor aquí para poder entender esto del efecto, también lo podemos entender como el problema, ¿no? Ahí está. Entonces, depende también la dinámica del problema, porque a veces nos vamos a encontrar situaciones problemáticas que están rayando, digámoslo así, entre las dos dimensiones. Es decir, que para entender este problema necesitaríamos aplicar algún tipo de observación directa sobre registros, mediciones y análisis, y tendríamos también que que aplicar estrategias que nos lleven hacia la interpretación y a la comprensión de ese problema, de ese efecto, que es parte de ese sistema complejo de la realidad. Ok. Por eso de pronto esta técnica es difícil, por eso es que en alguna ocasión Elisa me estuvo preguntando constantemente cuál era digamos, el uso más correcto, si como técnica, si como método, si como sistema, y yo le decía
que me aguantara, pues, o sea, que esto no era tan sencillo como para decir, ah, no, esto es una técnica y lo demás no sirve. No, de hecho no. Esta es una de las cualidades de esta metodología. Pero, y aquí es donde viene la situación, cuando yo voy a aplicar una investigación con esta técnica de estudios de caso, ¿sí? Y para eso les voy a dar dos ejemplos, ¿sí? Primer ejemplo. El primer ejemplo. Resulta que hace algunos años me tocó coincidir en un congreso con un par de estudiantes de sociología de la Universidad de Guadalajara, de sociología, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ellos presentaron una conferencia donde hacían precisamente una investigación a partir de un estudio de caso. Y lo que ellos habían investigado era a un sujeto, solo a un individuo. Ya se imaginarán lo que esto provocó en el ámbito de todos los estudios sociales. No podían aceptar que un solo individuo fuera el pretexto para una investigación completa que iba a llevar a los estudiantes a su titulación profesional, porque estaban trabajando su tesis sobre este caso. Entonces, pues hicieron su presentación, fueron acribillados por la comunidad académica de los que estaban ahí, y bueno, como yo siempre tengo corazón de pollo, y como Robin Hood defiendo causas improbables, se me ocurrió decir que a mí me parecía una situación muy interesante si pensábamos que existían los estudios de caso como metodología de investigación. Y entonces los chavitos, pues ya bien sintiéndose apoyados, dijeron, pues bueno, este es el asunto. Resulta que ellos, pues uno de esos días que andan por ahí divagando en los underground, es decir, en las zonas prohibidas de la zona de Guadalajara, conocieron a un fulano, que le vamos a llamar simplemente aquí X, ¿sí? X era migrante, pero al revés, es decir, había sido, ¿cómo se le dice cuando los mandan de allá para acá? Se me fue la palabra. Había sido expatriado, o repatriado, perdón, repatriado de los Estados Unidos a México. En esta situación de que de pronto ya no saben qué hacer con ellos, los pasan a la frontera y ahí los dejan, ¿no? Entonces, él era de ahí de Jalisco y regresa a Jalisco. Pero resulta que él en Estados Unidos había pertenecido a bandas criminales. O sea, no era cualquier sujeto. Entonces, y como había pertenecido a bandas criminales, conocía más bien, porque ahí se había metido en redes de extorsión. Y cuando él regresa, ¿a qué creen que se dedicó? No crean que el señor se dedicó a vender abón casa por casa. Lo que hizo fue empezar a reproducir los sistemas de extorsión, de esas redes de extorsión en Guadalajara, justamente en la zona urbana de Guadalajara. Bien, pues esta pequeña situación les hizo preguntarse a ellos, vean el problema, la dimensión del problema que ellos descubrieron. Ellos se preguntaron, oye, ¿y cuánta gente repatriada, ¿sí?, ha generado
un incremento, ¿sí?, en las prácticas delictivas en Guadalajara. Claro, esto no lo podían ellos responder, pero esto sí. Entonces lo que ellos hicieron fue, se arriesgaron bastante, por supuesto, pero empezaron a investigar a este sujeto. Y claro, no lo iban a investigar para después denunciarlo a la policía, simplemente ellos querían saber cuál había sido la biografía de este sujeto, qué es lo que él había vivido en Estados Unidos y obviamente cómo es que esta vivencia personal de este sujeto eh, había generado todo un incremento en los índices de violencia en Guadalajara después de un periodo de repatriación que tuvo, de un programa de repatriación que tuvieron los Estados Unidos hacia México. Entonces, aquí ellos descubrieron un problemota, pero impresionante. Y esto, claro, no lo podían abordar sino desde la metodología de los estudios de caso, ¿sí? Y fíjense cómo es que en este caso, bueno, perdón, en este ejemplo que les estoy diciendo, solamente un individuo pudiera ser pretexto para hacer una investigación de alto alcance. Otro ejemplo que me tocó también verlo de manera indirecta, en este caso sí lo vi de manera más directa, de hecho, después de la conferencia, como vieron que yo los defendí, los chavos se acercaron y empezamos a construir ahí mismo precisamente la estrategia metodológica para que a partir de los estudios de caso ellos pudieran justificar metodológicamente su investigación. El segundo caso es un caso que me tocó conocer a partir de un estudiante que también egresada de la UAM y precisamente egresada de trabajo social, que trabaja con personas con el síndrome de Asperger o Asperger, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y dentro de esto descubrió que había un caso de un niño que sufría este síndrome de Asperger, y ese niño era un niño brillante, pero precisamente por su condición de ser un niño Asperger, ella se preguntaba si se podía investigar a ese caso específico como un sujeto vulnerable. Y vulnerable frente a los convencionalismos de la cultura, de la sociedad, que no acepta fácilmente a estos niños, porque son niños que sí tienen problemas de autismo. De hecho, el Asperger es una expresión del autismo. Entonces, ella se dedicó a estudiar a este niño y, bueno, por supuesto descubrió que por el tipo más bien por la imposibilidad que tiene el niño Asperger de poderse vincular normalmente con las otras personas, y digo normalmente en términos de lo que implica la presión social, el reconocimiento, la suspicacia que tenemos siempre en las relaciones con los otros, en ese sentido el niño se volvía vulnerable. Y entonces este es otro caso donde un solo individuo puede convertirse en un en un sujeto de investigación. A ver, no, me queda un poquito tiempo, pero déjenme ver si puedo terminar. Entonces, cuando uno piensa en términos de la, digamos, de la población a la cual va dirigida la investigación, uno siempre en la investigación está pensando en grandes poblaciones o en sujetos colectivos, como lo vimos con el caso de
ay, se me olvidó, la sesión anterior fue grupos focales, ¿no? Pero este método, o perdón, esta técnica nos permite explicar, justificar cómo un solo individuo pudiera ser el universo de todo un proceso de investigación. Por supuesto que si tú lo piensas así, entraría dentro de uno de los modelos que nos planteaba Larisa, y si tú piensas en un segundo ejemplo, lo voy a desarrollar muy rápido, un segundo ejemplo, donde ustedes recordarán que hace algunos años hubo una serie de violaciones a Nochistlán, una represión en el periodo de Enrique Peña Nieto, en Nochistlán, Oaxaca, y entonces ahí hubo represión, hubo violaciones, hubo secuestros, ¿sí? Hubo desaparición forzada, hubo violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces esta situación que estaba vinculada con los procesos de resistencia que los maestros de la sección 22 de Oaxaca, de la CENTE, y su lucha y su resistencia a los procesos de calificación profesional que iba a implicar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Esta característica, este proceso de resistencia y obviamente el proceso de represión hizo que esta comunidad Nochistlán, Oaxaca, se convirtiera en un estudio de caso, es decir, en un fenómeno que para comprenderlo tendríamos que ir directamente a la comunidad, hacer observaciones, hacer entrevistas, hacer acción participativa y entonces poder entender la dinámica de la resistencia, de los procesos de resistencia de estos maestros de la CENTE a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y obviamente los resultados que tuvieron en esas 2 terribles noches de Nochistlán. Entonces, estos son los elementos que uno considera en el momento de tener que elegir la técnica más adecuada para investigar problemas sociales y en particular, los estudios de caso. Entonces, a mí me parece que el trabajo que los compañeras hicieron está bien, estuvo bien, nos dan una panorámica general en los aspectos metodológicos, pero nos faltó, digamos, que dar este salto hacia las cuestiones ya de ejemplos más particulares. Pero bueno, lo podemos seguir discutiendo para aquellos que estén interesados. Podemos seguir discutiéndolo en algún otro momento. El tiempo de esta sesión pues ya concluyó y pues ¿cómo podemos decir? Pues esperamos a la siguiente sesión para revisar la siguiente temática, estudios de caso, técnicas biográficas, ¿sí? Y le toca al grupo de Ivette, Tania Isabel, Shirley Nanaid y de Cintia Vianey. Ivette, ¿andas por ahí? Ivette. Ivette. No, profe, creo no está conectada. No, ¿verdad? No. No está conectada. Fíjate, hoy que sí le iba a hablar seriamente, sin cotorreármela. Tania tampoco está conectada, ¿verdad? De hecho, No, creo que profe. Tania no se ha conectado. Creo que Tania, yo a Tania no la he visto en todo este periodo de clases virtuales. Sherlyn. Aquí estoy.
Hola, Sherlyn, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Ay, gracias, muy amable. Oye, Sherlyn, una duda. ¿Ya han estado trabajando para esta exposición? Sí, ya tenemos, bueno, de hecho le mandó los 3 libros a Ivette y ya escogimos uno para Ujú. basarnos en ese y el lunes exponemos. Nada Oye, más que ahora, ajá, mis te dos escucho. compañeras, bueno, está Tania y Vianey, tienen Ujú. problemas de salud y no pueden, bueno, nos ayudaron a buscar la información y a realizar las diapositivas, pero nosotros vamos a exponer, Ivette y yo expondremos el lunes. Ok. ¿Y Ujú. si has tenido un contacto con Tania? Porque Tania no se ha conectado en todo lo que llevamos de este periodo. Sí, sí hemos tenido contacto con ella. No seas malita, dile que si se puede contactar conmigo. Yo necesito charlar con ella. Ah, ok, yo le digo. Por favor, te Sí. agradezco mucho. Bueno, pues entonces por lo menos ya tenemos la palabra de Sherlyn y de Ivette de que ellas estarán a cargo de la exposición en la próxima sesión. Bueno, pues terminamos, vamos a terminar ya esta sesión de manera formal. Les agradezco que se hayan quedado durante este periodo y obviamente pues este intercambio de preguntas con el equipo, con el equipo de Larisa, de Elisa, Sharon y todos ellos, ¿no? Entonces, por favor, síganse cuidando, sigan en la dinámica del trabajo, porque bueno, déjenme darles una mala noticia, en el sentido del retorno. Eh, Creo que la UAM está buscando la alternativa de que el regreso a clase solamente sea muy focalizado, es decir, para aquellas materias, por ejemplo, las materias técnicas, las materias que tienen prácticas, pero la mayor parte de las materias van a tener que seguir en la dinámica de línea. Ahorita nos están prácticamente obligando a migrar hacia las plataformas que maneja la universidad. Esto se lo comentaba yo a Larisa hace rato y se lo comento a todos ustedes. Esa es la tendencia, de tal modo que este, bajen a sus computadoras, a sus celulares, el programa, la aplicación de Teams, porque o el de Seduca o el de Moodle, que son los tres sistemas virtuales que tiene la UAM, porque en esos vamos a estar trabajando, no hay de otra. Y si tenemos problemas técnicos desde ahorita que estamos empezando, pues hay que empezar a corregirlos, porque vamos para allá, seguimos para allá. Por lo menos este y el siguiente semestre, todo amenaza de que a lo mejor solamente nos vamos a ver de vez en cuando ahí en la universidad, pero prácticamente la tendencia va a ser hacia las clases virtuales. No lo digo yo, eso me lo comentó el día de hoy el doctor José Hernández. Digo, tampoco es oficial, ¿verdad? Pero me dice que hay una gran preocupación por saber cómo podemos nosotros manejar grupos tan grandes. Ustedes son de 45, creo, 44 estudiantes, y bueno, por cuestiones de la pandemia que no cede, y no cede porque no hemos hecho caso de los lineamientos del gobierno, pues tenemos que tomar medidas de ese tipo aún. Todavía estamos en la espera, pero para allá vamos. Entonces, busquen que en sus computadoras personales, en sus dispositivos, bajen estos sistemas. Yo voy a trabajar con Teams, no sé los demás profesores. Habrá algún maestro que diga, ¿saben qué? Vamos a trabajar por Seduca, otros van a trabajar por Moodle, pero en mi caso, bueno, ya no les voy a dar clase a ustedes, ¿verdad? Pero ya se libran de mí, por cierto. Felicidades. Este, pero de todos modos tienen que estar atentos a los profesores que les van a obligar a trabajar con el sistema de Teams. Entonces, vayan considerando esos elementos porque son muy importantes. Bueno, cuídense mucho, ya me pasé 6 minutos. Síganse cuidando y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.